Le damos la más cordial bienvenida a este diplomado sobre lo que es la planificación estratégica institucional basada en resultados para eliminar la violencia hacia las mujeres y niñas. Agradecerles ese interés y esa disposición a continuar con este proceso de formación sobre los diferentes aspectos que abordaremos en este proceso. Este diplomado, como ya me imagino que navegaron en la plataforma tiene 5 módulos. 5 módulos. Este año, 2022, se trabajará en el módulo 1 y 2, y en enero, finalizando enero y febrero, en enero retomaremos con el módulo 3, 4 y 5. Este diplomado es mucho más intenso porque veo que hay ya varias personas que tomaron el primero sobre lo que era el tema de presupuestos. Entonces, con este diplomado lo que buscamos es abordar cuál es en primera instancia, qué es todo el tema de género, pero cómo la interseccionalidad y cómo podemos abordar la violencia desde nuestros espacios de trabajo. Ya está con nosotros nuestra ministra, la licenciada Doris García, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Ya habemos 37 personas, ya se están uniendo y esperamos que se reúnan en el transcurso de la mañana. Como les comentaba, hoy abordaremos el módulo 1, que tiene que ver con algunas generalidades de género, pero enfocarnos en abordar todo lo que es el tema de la interseccionalidad, vista como una herramienta para trabajar lo que es el tema de género y cómo podemos, qué acciones podemos impulsar, cómo podemos trabajar el tema entender todo los diferentes aspectos que tiene el tema de la violencia. Así que luego, en el módulo 2, veremos ya aspectos más concretos en lo que son las estrategias sectoriales para poder incorporar acciones para erradicar el tema de la violencia. Y permítanme un momentito. Muy bien, entonces vamos a, como les comentaba, está con nosotros nuestra ministra, y así que le doy la palabra, señora ministra, para un saludo a los participantes. Comentarles que en este curso ya tenemos 70 personas, ahora habemos 37 personas. Y este es uno de los aspectos clave. Queda grabada la presentación para las personas que por una u otra razón no se pueden conectar este día. Señora ministra, le damos la más cordial bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Amparito. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todas y todos.
Un gran abrazo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer. Felicitarles por esta nueva etapa, nuevo curso en el que otro equipo de las instituciones públicas vienen a sumarse a la necesidad de instalar en el país la transversalidad de género y la presupuestación sensible al género. Algo que para muchas personas es como inusual, como nuevo, como desconocido, pero para nosotras consideramos, y también para los hombres, consideramos que debemos de entrar en estos procesos de conocimiento. Gracias, licenciada Amparo, por este especial aporte que se hace a la institucionalidad pública desde la Secretaría de la Mujer, considerando que todas y todos ustedes están trabajando en los planes operativos desde sus unidades de género, desde sus unidades de planificación estratégica, y la verdad es que nos encanta poder continuar en una línea de fortalecimiento de las capacidades técnicas con enfoque de género y también con perspectiva de igualdad hacia la reducción de las brechas de desigualdad en la institucionalidad. Ustedes saben que en las instituciones existe el maltrato laboral, existe el acoso laboral, existen otras múltiples formas de violencias y de violencias en interseccionalidades que no debemos tolerar ni permitir, ni mucho menos consentir. De manera tal pues que sí auguramos para este nuevo curso un éxito rotundo, total. Acabamos de entregar a casi 80 compañeras y compañeros sus diplomas de participación. Durante 3 meses estuvieron recibiendo todo este proceso y lo que nos encanta pues es la disposición que hay de ustedes y también de mis colegas ministras y ministros de Estado, que por instrucciones de nuestra primera mujer presidenta, pues tenemos que cumplir. Eso no es algo inventado, eso es algo que estaba ya previsto en nuestro plan de gobierno y sabemos pues que los 3 pilares fundamentales que están dentro de nuestro plan tenemos que ir trabajando muy tesoneramente para irlos cumpliendo. A lo mejor el tiempo no nos va a ser suficiente, el tiempo es poco. 3 años que nos van a quedar ya de gobierno para entonces proceder con estas acciones estratégicas que tienen que ir marcando una ruta de transformación en la vida de las mujeres de Honduras. No solo de las que estamos en las instituciones, en la vida de la mujer campesina, de la mujer obrera, la mujer docente, la mujer trabajadora en cualquier espacio que sea. Ahora mismo estamos también impulsando la Política Nacional de la Mujer. Es bueno que ustedes lo sepan, que estamos en la etapa ya casi de validación de los resultados y que este tercer Plan Nacional de Igualdad y Justicia de Género va a bañar todas las políticas públicas. Eso es fundamental, estar a tono con estos contenidos de estas nuevas políticas. Cada 10 años ellas son establecidas, son producto de una consulta a nivel nacional y evidentemente quedan instaladas como política pública, como una ley. Entonces sí es importante que sepan, ¿verdad?, que a la par de esta Política Nacional de la Mujer, también ha venido trabajándose algunas reformas en todo lo que tiene que ver con los lineamientos presupuestarios contenidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Eso es vital que ustedes lo puedan ir anotando y tenerlo en su agenda ahí al día, porque son ítems y condiciones y elementos que van a ser evaluados semestralmente por el Congreso Nacional y también por la Secretaría de la Mujer. Entonces ya hemos iniciado un proceso de audiencias públicas, ¿verdad? El primero en el país, nunca se había dado una audiencia pública y bueno, ahí no tuvimos los resultados que esperábamos, pero sí hay un avance sustantivo, digamos, en algunas instituciones. Entonces sí quiero saludar de manera especial ese esfuerzo que todas van a poner. Veo unos rostros ahí, aunque no los del momento, pero sí
Veo una Luisa Isaula guapísima. Juan Carlos, gracias por abrir su cámara. Juan Carlos Zelaya. No sé de qué institución será, pero bienvenido. Tania Sosa, Evelyn Zelaya, Brina Matamoros, Karina Maradiaga, Maya García, Rosa Mencía, Kim Sol, qué raro está ese Kim Sol, nunca había escuchado. Usuario de Zoom, Hilda Cruz, del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, qué bien. Fanny Chévez, Jessy Sierra, Freddy Sosa, David Varela, Alfredo Salomón, Benjamín Frank Núñez Portillo, Maye García, Tania Sosa, Alice Johanna Rivera Mendoza, Brina Matamoros, Abigail Fajardo, me suena Abigail Fajardo, Ilka Núñez, Brian Gómez, Sofía Herrera, Dina Vallejo, Ana Elizabeth Chávez Zavala, Cintia Melisa Flores, Desiree Herrera, Roberto Trejo, Cintia Melisa Flores, David Varela, Dali Roda, Dali preciosa, Freddy Sosa, Jessy Sierra. Bueno, Dali es una de nuestras colaboradoras también que está en el proceso, ¿verdad? Dando todo para que estos cursos tengan un rotundo éxito. Entonces, ya para terminar, quisiera que anoten ahí como mensaje crucial, ¿verdad? La política nacional de la mujer es parte de todo un contexto de políticas públicas, pero que como política de la mujer que incluye la perspectiva de género, que incluye la presupuestación sensible al género, debe pasar siendo parte de sus políticas institucionales, de sus planes estratégicos institucionales. Que la presupuestación sensible al género viene como una práctica, como una buena práctica que vamos a realizar cada 6 meses, combinado con el Congreso Nacional. La Secretaría les estará facilitando algunos instrumentos, algunas herramientas para que ustedes puedan trabajar de mejor manera tanto las presentaciones como los informes que se vayan a llevar al Congreso Nacional, que tengan como un direccionamiento más claro, más preciso en la línea de lo que se está buscando. Y por otro lado, decirles pues que estamos también a las puertas de ir trabajando otros planes que vienen a contribuir a todos estos esfuerzos, porque no hay que olvidar, ¿verdad?, que a través de la institucionalidad pública se institucionaliza la violencia. Y una forma de violencia es que los recursos a través de programas, proyectos, no lleguen a las comunidades, no lleguen a los municipios. Tienen que llegar a los 298 municipios. Tienen que llegar a las 298 oficinas municipales de la mujer. Todas tenemos la obligación y todo de tener como referente en los municipios esas oficinas municipales. Entonces, sí es bien importante que sepan también que la presidenta está sumamente interesada en que estos procesos no se detengan por nada, que al contrario se fortalezcan. Y de verdad yo quiero decir, bueno, si hace una semana que dimos los diplomas y miren, ya estamos inaugurando el siguiente curso. Entonces, quiere decir que vamos en buena línea con las acciones que estamos tomando. Quisiera agradecerles que no fallen a ninguna de las charlas, a ninguna de las reuniones que se tengan del curso, a ninguno de los módulos, y que hagan responsablemente todo este proceso y que nos vamos a abrazar el día que les entreguemos el diploma, ¿verdad? Muchísimas gracias entonces y que sigan bien. Hay unos saludos aquí, me voy a atrever, de Brina, buenos días, Karina, buenos días, Freddy Sosa, buenos días, y Dali, buen día, mis estimados y estimadas, por favor llenarse. Gracias, Dali. Bueno, entonces, Amparito, gracias por estar ahí, siempre presentes. Dali también, gracias. Y vamos a ver si en alguna de los otros módulos podemos estar atentas para darle el seguimiento a las participaciones de las compañeras y los compañeros, que esa parte me encantaría en algún momento poderla llevar.
¿verdad? Que tengan un buen día y muchísimas gracias y a trabajar todas y todos. Muchas Aquí yo gracias. ya aplaudí. Sí, muchas gracias, ministra. Así que por ahí está en reacciones el aplauso. Y aquí tiene muchísimas gracias por acompañarnos en el inicio de este diplomado, que es sumamente importante porque es cómo planificamos, cómo hacemos esa planificación estratégica con una mirada de género y tomando en cuenta lo más importante. Ya la ministra lo mencionaba, el tema de la interseccionalidad, cómo tenemos esa mirada mucho más amplia para identificar la problemática, pero también para poder diseñar estrategias de intervención que no dejen a nadie atrás, porque de esto es lo que se trata. Muchísimas gracias, ministra, y comentarle que este diplomado, porque es mucho más amplio, mucho más completo que el curso que el curso de PSG que recibimos. Esto lo vamos a estar finalizando por allá por el mes de marzo, si Dios quiere, del año 2023. Febrero, marzo estaremos, y que hay un trabajo individual, que les va a permitir a la par con la parte teórica, irlo impulsando en cada una de sus instituciones con nuestro apoyo y guía. Así que vamos a dar paso a que se presenten, están inscritas 70 personas. 70 personas y teníamos un cupo para 50 y todavía tenemos demanda, pero esperamos, Dios mediante, que el 2023 poder abrir de nuevo la tercera edición de este curso antes de que del primer semestre del 2023. Así que vamos por el orden. No todas tienen de qué institución son, así que brevemente su nombre y con quién trabajan y cuál es su cargo. Antes de que la señora ministra les escuche, sepa quiénes son y cuál es el cargo al interior de sus instituciones. Brevemente, vamos a empezar aquí con don Juan Carlos. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Zelaya, trabajo para la DIDAPOL como jefe de UPEC. Muchas gracias. Cintia. Hola, buenos días. Yo trabajo con el INJUPEN y actualmente me desempeño como analista de planificación. Excelente. Ana Elizabeth. Hola, muy buen día. Mi nombre es Ana Elizabeth. Trabajo para la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y soy especialista de UPEC. Muchas gracias, Ana. Jensi Sierra. Muy buen día, mi nombre es Jensi Sierra, trabajo en la Procuraduría General de la República como asistente ejecutiva de la gerencia administrativa. Muchas gracias, Jensi. Dina Vallejo. Muy buenos días, mi nombre es Dina Vallejo, trabajo para la Procuraduría General de la República como subgerente de compra y suministros. Muy bien, muchísimas gracias, Dina. Brian. Buenos días, mi nombre es Brian Gómez, trabajo para DIDAPOL y soy oficial en Atención Ciudadana y Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias, Brian. Mauricio. Hola, buenos días. Mi nombre es Alan Mauricio Ardón y bueno, trabajo en INJUPEN como analista de planificación. Excelente, muchas gracias, Mauricio. Sofía. Buenos días, mi nombre es Grisel Cruz. Ahí aparece otro nombre, no lo pude cambiar. Muy bien, porfa. Trabajo en DIDAPOL y soy la jefe de recursos de presupuesto. Muy bien. Evelyn Zelaya.
Buenos días, mi nombre es Evelyn Zelaya, soy de la Administración Aduanera de Honduras, jefa de OPEC. Ah, muy bien, muchas gracias. Rosa Mencía, perdón. Rosa. Rosa. La compañera Rosa no tiene micrófono. Ok, muy bien. Estamos con Roberto Trejo. Juan Carlos Zelaya. ¿De qué institución es Rosa? Si no puede abrir el micrófono. De la PGR. Ah, ok. De la PGR, Roberto Trejo o Wendy Zulema. Buen día, mucho gusto a todos. Mi nombre es Wendy Mejía, laboro en Banasupro y estoy en el cargo de secretaría en bienes y proveeduría. Muy bien, muchas gracias. Isaura Sánchez. Hola, buen día. Isaura Sánchez de la Procuraduría General de la República y estoy en el área de contabilidad. Muy bien. Muchas gracias, Isaura. Karina Maradiaga. Buenos días. Lastimosamente mi micrófono no funciona. Karina Maradiaga, Secretaría de Educación, asistente técnico de UPEC. Ok, muchas gracias. Javier Omar. Buen día a todos y a todas. Javier Omar les saluda del CENET, Comayagua, en la jefatura de la UPEP. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Isabel Pérez. La compañera no tiene micrófono tampoco. Bien. No tiene micrófono. Está Rosa Mejía de la Procuraduría, también Isabel de la Procuraduría de la Dirección de Planificación. También, ok, ellos dos no tienen. Kinsol. Hola. Kinsol. También voy a estar monitoreando si solo están conectados o conectadas y no se trata de eso, sino que también participen en la jornada. Muy bien. Ana Elizabeth. Hola, dígame. Su nombre y de qué institución es, porfa. Ya le había dicho, soy de la Secretaría de Transparencia y Lucha Ah, contra la perdón, Corrupción. perdón. Marle Santos. Buenos días a todos y todas. Les saluda Marlene Santos de la Universidad Nacional de Agricultura y trabajo como directora de planificación. Muy bien. Muchas gracias, Marlene. Claudette Discua y luego Mariela García. Buenos días, la licenciada Claudette Discua no tiene micrófono. ¿Con quién trabaja? Instituto Nacional Penitenciario, es la jefa de UPEC. Ah, muy bien. Muchas gracias. Y tenemos Mariela. Hola, muy buenos días. Un placer saludarles. Mi nombre es Mariela García y soy la directora de UPEC de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Y Ilka. Hola, buen día, un gusto saludarles. Ilka Ivette López Núñez, asistente técnico de UPEC, Secretaría de Educación. Muy bien. Abigail. Buenos días, mi nombre es Cecilia Abigail Perdomo, trabajo en INJUPEN y soy analista de planificación. Muy bien. Y Jenny Ávila. Buenos días, Jenny Ávila de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Soy planificador del UPEC. Bien, muchísimas gracias. Benjamín.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Benjamín Frank Núñez Portillo. Soy oficial jurídico de la Unidad de Género y Derechos Humanos de la UPEC de la Secretaría de Transparencia. Excelente. Muchas gracias. Y se me movió aquí. Luisa Isaula. Aquí estoy. Buenos días, licenciada Amparo. Buenos días, ministra. Qué encanto volver a saludarles. Y también a todas mis compañeras y compañeros que ya fuimos compañeros en el primer diplomado. Estoy encantada de volver a coincidir acá con muchas expectativas. También de ver muchas caras conocidas a pesar de que no estábamos en el primer diplomado. Mi nombre es Luisa Isaula y estoy en la coordinación de los asuntos de igualdad de género y derechos humanos de la Secretaría de Transparencia. Muchas gracias, Luisa. Y aquí está Benjamín. ¿Está Benjamín? ¿Carmen Chévez? Ya me presenté. Yo soy sí, está bien. Estoy con la abogada Luisa Isaula. Ajá, muy bien. Carmen Chévez. Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Chévez, laboro en el INJUPEN, soy la jefe de la UPEC y mucho gusto a todos. Muchas gracias. Brina. Buenos días a todos, soy analista de UPEC de Convivienda. Muy bien. Freddy. Buenos días, Amparito, y buenos días, ministra. Un gusto saludarla a todos. Disculpen que estoy ya 15 minutos que no vi mi cámara, pero no sé qué pasa con la configuración del Zoom. Pero me alegra mucho volver a verlos en estos temas de estudio, en este diplomado, y vamos a dar lo mejor de nuestra parte. Muchas gracias, Freddy. Hilda Cruz. Buenos días, mi nombre es Hilda Cruz y soy asistente de planificación en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA. Bien. Ali Joana. Buenos días, Ali Johanna Rivera Mendoza, analista de planificación en INJUPEN. Muy bien, bienvenido. Tania Sosa, no tiene audio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Sí, tenemos problemitas con el equipo y con la conectividad, pero aquí estoy con Karina y con la licenciada Ilka. Somos de Secretaría de Educación y yo soy la asistente de dirección de UPEC. Muy bien. Gracias por... Okay. Sí, aquí somos tres. Muy bien. Feliz día. Muy bien, muchas gracias. Desiree y Sofía. Desiree, porfa. Sofía Herrera. Bien. Fanny Chávez. Buenos días, mucho gusto. Desiree Herrera de Convivienda. Estoy como jefe de sección de recursos materiales y servicios generales. A sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más que no se haya presentado, por favor? David Varela, de Planificador 2 de la Comisión contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Excelente. Don David se merece una aquí porque él fue el primero que se conectó el día de hoy. Entonces le damos un aplauso, pero aquí como que ya se escondió pero le damos un aplauso a don David por puntual. Estaba él y otra persona más que luego ya se me... Muy bien. Muy bien. Entonces... Muchas gracias. Bien. Falto yo. Adelante, adelante. Mi nombre es Fanny Chévez, del Instituto Nacional de Migración, y yo soy como oficial de UPEC. Excelente. ¿Alguien más que falte? Porque, a ver, no estaba cuando... Buenos días, Buenos días, yo. Adelante, Kim. Buenos días a todos. Yo tengo problemas con la conexión, pero vamos a intentar entrar y salir aunque estemos así. Mi nombre es Yulisa Maldonado, soy de Banasupro, asistente de gerencia general. Excelente. A ver si Buenos le cambia días. el nombre, Yulisa. Adelante. Buenos días, Alfredo Salomón, analista de planificación del Instituto Nacional Penitenciario. Excelente, excelente. A ver, ya hay casi 20 instituciones dentro de esta, dentro de todas las que
participan, de las personas que participan en este primer módulo. Habemos 41 personas y se está conectando Lourdes, ya se me perdió, Lourdes. Muy bien. Hola, hola. Adelante, sí, Dali. Buen día, buen día. Les saluda Dali Rodas, también como lo mencionaba la ministra, nuestra ministra Dori García. Soy colaboradora también de la Secretaría de la Mujer. En estos momentos no puedo encender la cámara, tengo ciertos problemas técnicos, sin embargo estoy aquí como detrás de cámara ayudando a todas y todos a poderse conectar. Hay algunos participantes que se están notificando con mi persona, manifestando ciertas complicaciones, sin embargo, en el transcurso de la reunión se les está dando solución, agregando de que también soy la persona que les estoy apoyando en el tema de la plataforma, que ya soy la persona que les escribe ahí en el grupo de WhatsApp, siempre recordándoles que hay actividades, hay actividades muy enriquecedoras que sirven para poder complementar toda la formación que nos va a dar ahorita nuestra especialista, nuestra compañera Amparo Canales. Hay foros, hay recursos, hay infografías, hay contenido para leer, lecturas complementarias, también hay un cuaderno de trabajo que es importante que vayan adelantando ese trabajo, y si ya tienen algo avanzado, es ahorita donde pueden aprovechar, Amparito, para solventar cualquier duda. Yo les digo, aprovechen este espacio porque es de vital importancia para cada una de sus acciones dentro de su secretaría, agregando de que tenemos una experta que es Amparo Canal, entonces explótenla, aprovechenla. Gracias. Muchas gracias, Dali. Dali es la responsable de la Escuela de Género, es apoyo tanto para ustedes como para mí en todo este proceso. Así que cualquier duda, cualquier consulta, así que pueden hacerlo a través del chat que sea abierto para comunicación con lo relacionado a este proceso formativo. Así que don David Varela ha pedido la palabra. Sí, es que fíjese que yo he estado intentando entrar al curso y me he dado cuenta, precisamente ahorita confirmé otra vez, que los que estamos en el Centro Cívico Gubernamental aparentemente tienen bloqueada la página escueladegenero.hn, para ver si ustedes nos podían ayudar con eso. Debe ser algún problema de su servidor, porque nosotros en Didapol podemos ingresar. Entonces, eso es lo que quería averiguar, si es algo interno de la CICES o es en todo el centro cívico. No, nosotros en Didapol estamos en el piso de la Torre 1 y piso 19-20 y no tenemos ningún problema. O sea que tienen problemas para entrar a la plataforma. Y eso es importante que lo hagan porque Dali, este primer módulo finaliza este fin de semana, ¿no? Dali. Es correcto, para todos y todas. Este primer módulo tiene, cada módulo tiene una duración de 2 semanas, donde ustedes tienen el acceso a ingresar a la plataforma de la Escuela de Género con su usuario y su contraseña que ya se les envió a sus correos, y pueden ingresar y revisar sus actividades. En esta ocasión vamos a tener que ser un poco rigurosos con el tema de los tiempos. Hay una fecha límite para finalizar las actividades, entonces sugiero de que respetemos esa fecha para no tener retraso en el futuro. Que en este primer módulo se finaliza este domingo. Ok, gracias Dali. Y está diciendo Karina Maradiaga para don Jorge, que en educación dice se tuvo que solicitar acceso a esa página y están en el centro cívico. Ok. Entonces vamos a hacer las consultas pertinentes también desde nuestra área de informática de CMujer, porque es primera vez que nos sucede.
de que haya bloqueo para la página. Vamos a indagar. En todo caso, si tiene algún inconveniente, don David, no lo hace saber. No lo hace saber. Hay un test, como decía Dali, hay un test, hay un cuaderno de ejercicios y la fecha de entrega para todo especialmente del ejercicio individual, finaliza este domingo. Así que con esto vamos a iniciar con la presentación. Permítanme un momentito. Vamos a Dali se queda pendiente, porfa, de alguien que quiera ingresar, porque cuando yo pongo de modo presentación, se me pierde el acceso. Claro, Amparito, yo voy a estar dándole acceso a las personas que ingresan. Gracias. Gracias. Muy bien. Como decíamos, en este primer módulo tiene que ver con las generalidades sobre el tema de género y vamos a hacer énfasis en lo que es la interseccionalidad, que implica cómo podemos analizar y entender el tema de la violencia hacia las mujeres. Lo ideal es que cuando ya hayan hecho la lectura del material, cuando tenemos estos encuentros sincrónicos a través de esta jornada, y así aprovechar, como bien decía Dali, para hacer ese proceso constructivo de este conocimiento sobre lo que implica el tema de género en la planificación estratégica. Los objetivos de este módulo es conocer las nociones y concepciones del tema de género, la interseccionalidad y la violencia hacia las mujeres a partir de construcciones sociales, culturales e institucionales. Y analizar la incorporación de la perspectiva de género en la planificación, en los marcos normativos y de política pública, para poder planificar acciones para prevenir, para atender, para la sanción y reparación de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, niñas y el femicidio. Así que, en este sentido, vamos a ver qué es lo que pasa cuando decimos que estamos aplicando el enfoque de la igualdad de género, cuando hablamos de interculturalidad y cuando estamos hablando del tema de derechos humanos. El tema de género, cuando impulsamos o incorporamos o hablamos de transversalidad de género, lo que estamos tratando de hacer bien sea en una política pública, bien sea en la planificación interna de las instituciones, en la planificación operativa, lo que necesitamos es observar y estudiar y transformar cómo esas diferencias culturales, económicas y políticas inciden en lo que es la construcción sobre la condición y posición de hombres y mujeres y cómo se generan estas desigualdades y se convierten en situaciones de discriminación y exclusión social. Aquí quisiera hacer un paréntesis. ¿Alguien me puede decir qué es la condición y posición de los hombres y mujeres? ¿Alguien me puede decir, tiene claridad en ese concepto?
¿Alguien? ¿Una voluntaria, un voluntario? Muy bien. ¿Alguien? Muy bien. Entonces, este es un punto muy importante cuando hablamos de cómo observamos estas diferencias, cómo se manifiestan y cómo repercuten en la condición y posición en la que nos involucramos, hombres y mujeres, en un determinado contexto. En un determinado contexto. Entonces tenemos que la condición, ¿qué es la condición? Son circunstancias materiales en que viven y se desarrollan las personas. ¿Por qué? Porque se expresan a través de satisfacción de necesidades prácticas e inmediatas, ¿verdad? Y que tiene que ver con niveles de bienestar, tanto de las personas como los hogares. Por eso decimos hogares en condición de pobreza. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la situación en la que están las personas y los hogares. Entonces aquí decimos que tiene que ver con el acceso al agua potable, tiene que ver con acceso a la educación, tiene que ver con acceso a vivienda, a saneamiento, y que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, condición se refiere a las circunstancias, ¿verdad?, en las que viven y se desarrollan las personas. Sin embargo, la posición es cómo las mujeres están ubicadas en las estructuras de poder que prevalece en la sociedad. Entonces, de ahí tiene que ver en qué espacios participan las mujeres, por ejemplo, en el tema de participación política a nivel comunitario, en dónde están ubicadas las mujeres o qué participación tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese reconocimiento social, tiene que ver con el estatus, tiene que ver con el control de los activos productivos, tiene que ver con acceso a información, tiene que ver cómo las mujeres participan en la toma de decisiones. A ver quién está en la travesía. Aquí, vamos a ver cómo lo hago, cómo borro esto, déjenme ver. Porque recuerden que esto se graba, déjenme ver. No lo puedo borrar. Así que las personas que no estuvieron hoy pueden verla luego, pero no me da chance a mí que lo borre. Por favor. Hay interferencia, Amparo, pero hay que continuar el curso, ¿verdad? Creo que se lee bien y de todas maneras lo vamos a continuar. Muy bien. Gracias. Gracias, ministra. Uy, ya le vi salir, perdón. Ahora de nuevo lo hago. Okay. Ahora sí, ya lo corregimos. Muy bien. Entonces, esto es importante, cómo tomamos en cuenta cuál es la condición y posición, porque quiero que pongan especial interés en este tema. Cuando ya hagamos el análisis, es importante que veamos, que tengamos claridad en estas diferencias, porque es la condición y la posición que genera las desigualdades y se traduce en acciones de discriminación y exclusión para las mujeres. Entonces, ¿qué implica? Que la igualdad de género, la igualdad y la equidad de género encierra todos estos elementos que les he dicho. ¿Y por qué debemos de tener claridad en ello a la hora que vamos a realizar nuestra planificación, a la hora que vamos a
a elaborar un proyecto o la puesta en marcha de un proyecto o estrategias de intervención. Entonces, esto, la condición y posición se convierte en, podemos decir, en un binomio claro sobre lo que es la manera en cómo el tema de género debe de permear los diferentes espacios, ¿no? Y cómo identificamos esos factores y mecanismos sociales que intervienen en un proceso, y cuando no lo hacemos, podemos profundizar las desigualdades sin proponérselo, simplemente porque no tenemos claridad en cómo debemos de observar, cómo debemos de estudiar y cómo debemos de transformar esas diferencias culturales, económicas y políticas. ¿Ah? Entonces, el tema de género, lo que buscamos es esa progresividad en la incorporación del enfoque de género, donde en la planificación y la gestión pública. Entonces, las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, de los diferentes instrumentos internacionales que nuestro país se ha suscrito, han puesto, podemos decir, de manifiesto la necesidad de valorar la realidad desde una perspectiva de igualdad y justicia de género. La justicia de género es otro concepto muy importante. Por ejemplo, ya la ministra hacía alusión a este tema sobre lo que es el tercer pie de igualdad y justicia de género. La justicia de género tiene que ver con que la igualdad y la equidad de género son una realidad. Entonces, es cuando se dice que hay justicia de género. Quiere decir que es una realidad tanto la igualdad como la equidad de género. Entonces, eso es lo que buscamos, integrar de manera progresiva ¿sí?, en la planificación y la gestión pública. Así que cuando tengan alguna duda, nada más levantan la mano, pero aunque yo no les veo, pero Dali sí les ve y me va, o piden la palabra, porque yo no veo, pero ustedes sí me están escuchando. ¿Hola? Sí, licenciada. Ah, muy bien, muy bien. Es que yo no le veo cuando pongo este modo de presentación. Doctora, una consulta con respecto a eso. La presentación cuando volvió a ingresar ya no se observa, o no sé si soy yo que tengo problemas de internet, pero no se ve lo que estaba proyectando. Ah, ok. Vamos a ver qué es lo que pasa. No está presentando. Ah, muy bien. Vamos a ver ahora. Licenciada Amparo, tengo una consulta. Dígame. ¿Y ahora? ¿Sí lo ven? Ahora sí. Sí, la Muy veo. bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguien decía que tenía una consulta? Sí, licenciada, acá yo, Luisa, tengo una consulta. Fíjese que acabamos de mencionar dos conceptos, dos términos, y es igualdad y equidad. Entonces quisiera entrar un poquito como en esas líneas que marcan la diferencia para hablar de igualdad de género y para hablar de equidad de género. Ah, muy bien. Gracias, Luisa. La igualdad, ya decíamos ahí que la igualdad está orientada a cómo observamos y estudiamos, ¿no? Las diferentes. Y la equidad de género es como a partir de esas diferencias, ¿no? A partir de esas diferencias, damos a las personas de acuerdo a sus características y necesidades, porque la igualdad por sí misma muchas veces puede ser injusta. Entonces la equidad lo que hace es que de acuerdo a atender esa población, de acuerdo a las características y necesidades que pueden ser, digamos, hay diferencias entre un mismo grupo de personas, o sea que las mujeres, ¿no? Las mujeres somos iguales
en términos, en características biológicas, pero tenemos nuestras propias particularidades, al igual que los hombres. Entonces la equidad lo que busca es darle a cada quien de acuerdo a sus características. Entonces, ¿qué implica? Que necesitamos tener esa mirada mucho más completa en este proceso. La igualdad de género dice que observa y estudia a partir de esas diferencias culturales. Entonces, es de qué manera vemos y diseñamos estas estrategias de acuerdo a esas diferencias. Esa es la equidad. ¿Cómo diseñamos de acuerdo a estas diferencias o de acuerdo a lo que es la condición y la posición en la cual están hombres y mujeres? Diseñamos acciones para reducir o erradicar lo que es la discriminación y la exclusión social. En términos sencillos, y hay uno que me gusta mucho, hay una figura que me gusta mucho, es, no la tengo aquí ahora, en esta presentación, pero lo que es la diferencia entre la igualdad y la equidad. Están 3 niños viendo un partido de fútbol y a los 3 les dan un banquito del mismo tamaño, pero uno era más alto, otro es mediano y el otro es más pequeño. La igualdad es que se les da el mismo banquito a todos, pero la equidad es analizar que uno es más alto y no necesita, el otro que es mucho más pequeño, sí necesita uno, y el más chico necesita uno más alto. Entonces es la diferencia entre igualdad y equidad, y que se convierte en justicia. Que se convierte en justicia de género. ¿Por qué? Porque estamos a partir de las necesidades, estamos dándole para que ellos puedan tener acceso a ver el partido. Esa es como más o menos la diferencia entre igualdad y equidad de género. No sé si le quedó claro, Luisa. Muy bien. Entonces, es clave, pero eso que ha mencionado, lo que trajo, lo que Luisa ha puesto, todavía, digamos, que se profundiza. Déjenme ver cómo los silencios. Muy bien. Está apagado. Déjenme ver, a ver, que me ayuden, quién está. Puede darle mute a todos. Ya le hice, pero no me lo acepta. Es que, dale, a ver si lo puede hacer usted, que le pasé, la puse como coanfitriona. Recién había funcionado lo que hizo. Ok. ¿Ahora? Sí, ¿verdad? No me lo acepta. Hoy sí, muy bien. Excelente. Entonces, es clave cómo tenemos esa mirada mucho más amplia. Lo que menciona, esto quiere decir que cuando utilizamos esos lentes de género, podemos ver la situación con mucho más claridad en todo este proceso. Otro punto importante que tenemos aquí, otro concepto clave cuando hacemos este análisis, es tomar en cuenta el tema de la tema intercultural. ¿Qué implica? Es el reconocimiento de la existencia o de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades, las cuales deben convivir respetando, ¿no?, las diferentes como visiones,
los derechos humanos y los derechos que como pueblo tenemos. Entonces, estos avances, digamos, se han cristalizado en lo que es la universalización de los derechos económicos y culturales. Entonces, dentro de lo que es la categoría de los derechos humanos, tenemos derechos civiles, políticos, sociales, económicos, y estos han tenido, los derechos culturales han tenido como mayor avance en todo este proceso, ¿verdad? Especialmente en el marco jurídico internacional. Si vemos un poco lo que es el tema de los derechos individuales y colectivos, tienen que ver con los derechos individuales, tienen que ver con esos derechos que son inalienables, son indivisibles y que los individuos o las personas la gozamos, ¿verdad? O sea que estos derechos se centran en que los intereses de la persona, y estos se pueden, le llaman derechos de primera y segunda generación. Tiene que ver los derechos de primera generación, es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el respeto a la vida privada, el derecho a la libertad de pensamiento, igualdad ante la ley, a la propiedad privada, etcétera, sin discriminación, bien sea de sexo, raza, color, y los derechos de segunda categoría, de segunda generación, es donde están los económicos, los sociales y los culturales, que tienen que ver con acceso al trabajo, que tiene que ver con acceso a la salud, tiene que ver con acceso a la educación, a la seguridad social, pero también a la libre determinación de los pueblos. Y ahí es donde entra este tema de cuando hablamos de un enfoque intercultural, y también hace referencia a lo que son derechos colectivos, que es los que gozan un determinado grupo social, ¿verdad? No un individuo, sino que un grupo social o un pueblo. Entonces lo que buscan es la garantía, protección y garantía tanto de los intereses y la identidad de estos colectivos. Y esto que está recogido en lo que es la Carta de las Naciones Unidas, que ya data de 1945, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Y aquí estos son los derechos de tercera generación, ¿eh? Entonces, y aquí nuestro país, en este sentido, nuestro país ha ratificado el convenio 169 de la OIT sobre lo que son los pueblos indígenas y tribales, ¿verdad? En la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que esta data del 2007. Entonces, este es un punto muy importante y que tiene especial atención, como bien decía la ministra, en lo que es la política nacional de la mujer, contenido en el tercer día. Entonces, estos elementos que les he mencionado se convierten en herramientas para identificar y analizar esas desigualdades que forman parte de los problemas con los que nos enfrentamos y que necesitamos corregir. Todas esas prácticas de carácter discriminatorio y las injustas relaciones de poder, que son las que dificultan el progreso. El progreso nada más es que demos una mirada a la participación, por ejemplo, de mujeres indígenas o afro-hondureñas en los diferentes en los puestos de toma de decisión o en el Congreso Nacional o en los gobiernos locales. Entonces debemos de
de tener debemos de superar, ¿no? Tener una visión que supere y abarque todo este tipo de situaciones, especialmente cuando estamos elaborando los planes estratégicos, institucionales, los operativos, cuando estemos elaborando alguna ley, cuando estemos elaborando algún programa, algún proyecto, porque como Estado tenemos que promover, proteger y garantizar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, cómo tenemos esa responsabilidad como instituciones estatales de tener esa mirada mucho más amplia, lo que es en el ejercicio de los derechos. Por lo tanto, y aquí viene un concepto también que es clave que tengamos claridad, que tiene que ver con esas diferencias y cómo partiendo de esas características biológicas podemos profundizar las desigualdades. Entonces, en el material está ampliamente explicado sobre estas diferencias entre sexo y género. Sexo se convierte en una característica biológica y son de carácter universal y el sexo se asigna al nacer. Por lo tanto, no varía con el tiempo. Sin embargo, cuando estamos, ¿qué es lo que nos hace diferente entre hombres y mujeres? ¿Qué nos hace diferente? ¿Qué nos hace diferente? ¿Eres voluntario o voluntaria? ¿Qué nos hace diferente? Nuestras características biológicas, ¿será con las que nacemos? Así es. Y que es igual, ¿no? Un hombre o una mujer. Ahora, por ejemplo, que está el Mundial en Qatar, vemos que las características biológicas entre alguien europeo, asiático o africano tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Pero sin embargo, cuando estamos hablando, cuando nos referimos al tema de género, tiene que ver con una construcción social. Esa construcción social tiene que ver con roles, tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con actividades y atributos que una determinada sociedad considera apropiados o etiqueta para hombres y para mujeres, producto de esa construcción social y que se transmiten y que son transmitidos y son a través de la socialización, a través de qué, en el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación y en la iglesia, que son los principales medios donde se da esa socialización de los roles de género. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hagan una rápida mirada a su niñez? En cómo fueron educados y educadas. ¿Cómo se dio ese proceso? Y pueden hacer una comparación con lo que actualmente se vive. ¿Ha cambiado o es igual? Posiblemente no. Tengo la seguridad de que no. Sin embargo, si comparamos, imagínense ustedes en Qatar, ya hay imágenes, por ejemplo, de un hombre en la playa al lado de una mujer con, se llama lo que se pone, el velo y el vestido largo. O sea, ahí cuando ya vemos, ahí sí ya encontramos diferencias entre lo que significa ser una mujer de América y una mujer africana o una mujer europea. Ahí sí vamos viendo
diferencias en este tema. Entonces, ¿qué implica? Que el género es una construcción y por lo tanto podemos desconstruirlo. Y que tiene que ver con un contexto, tiene que ver con una época, se determina qué se espera o qué se permite, qué se valora para una mujer o para un hombre. Entonces, si es un proceso que podemos construirlo, también podemos desconstruirlo y construir nuevas relaciones. ¿Qué implica? Lo delicado de este proceso es que partiendo de estas diferencias por sexo, damos roles y comportamientos a hombres y mujeres. Nos etiquetan en qué se espera de una mujer y qué comportamiento se espera de un hombre. Y esto es lo que profundiza las desigualdades o genera desigualdad, ¿verdad? Entonces, dándole una mirada muy rápida, ojalá pudiésemos estuviésemos de manera presencial para poder hacer un ejercicio de roles y cómo se vive la desigualdad. Cómo se vive la desigualdad dependiendo si se trata de una mujer, si se trata de una mujer pobre, si se trata de una mujer del área rural o de un hombre, ¿no? Si se trata de una mujer indígena, si se trata eso, vamos a otro concepto muy importante que va asociado a estas diferencias y tiene que ver con el tema de la interseccionalidad. Uno de los aspectos que se le está dando especial atención o es un vacío, si podemos decirlo, que tenía el segundo pie, es este abordaje de lo que es la interseccionalidad, porque se convierte en una herramienta para lograr la justicia de género. La interseccionalidad son estas diferentes miradas que ven aquí, que tiene que ver con estatus económico, que tiene que ver con edad, que tiene que ver con origen étnico, que tiene que ver con la figura corporal, tiene que ver con la ciudadanía, tiene múltiples ramificaciones. Entonces, la interseccionalidad tenemos que verla como una herramienta. ¿Para qué? Para el análisis. En el trabajo de abogacía o de incidencia y en la elaboración de políticas públicas. ¿Por qué? Porque aborda múltiples discriminaciones y nos ayuda a poder entender la manera en que este conjunto diferente de identidades influye sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. Imagínense una mujer rural, además es mujer, es del ámbito rural, es pobre, tiene discapacidad o está viviendo con VIH-Sida, indígena, ya llevamos seis identidades que influyen en una sola persona y que limitan los derechos y las oportunidades que pueda tener. Pero lo más importante de esto es que nos ayuda a estudiar, a entender y de cómo respondemos a las maneras en que el tema de género se cruza, porque eso es lo que hacemos, se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a tener experiencia de opresión y privilegio. Esto es lo más delicado en este tema, que cuando tenemos una mirada ciega al género o ciega al conocimiento de lo que es la interseccionalidad, podemos profundizar la desigualdad a través del desarrollo de un proyecto, a través del desarrollo de una estrategia de intervención, a través del desarrollo o de la implementación de una política pública.
Entonces, necesitamos tener una mirada mucho más amplia de cuando solo analizamos de información, por ejemplo, desagregada por sexo. Si le damos una rápida mirada a los lineamientos de política presupuestaria, el cuarto lineamiento se orienta a que las instituciones deben de producir, procesar, distribuir y analizar información desagregada, no solo por sexo, sino a nivel de departamento, municipio, edad, origen étnico. Lo que le está diciendo ese lineamiento de política presupuestaria es que las instituciones deben de tener una mirada, deben de aplicar la herramienta de lo que es la interseccionalidad. Y en esto es sumamente importante, cómo reconocemos estos diferentes tipos de desigualdades o desventajas o privilegios que pueda tener dentro de una familia, dentro de una comunidad, ¿verdad? Entonces, la interseccionalidad puede ser aplicada en diferentes aspectos, tanto en una política pública o en una ley, o como cuando hacemos alguna investigación, porque ese valor que tiene este enfoque de interseccionalidad es que visibiliza esas diferencias que hay entre mujeres, entre hombres o cualquier grupo de personas. ¿Y qué pasa? Tome en cuenta los efectos de la discriminación, ya sea producto de esas diferencias de sexo o del racismo o el clasismo. Entonces, la interseccionalidad, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que nos permite? Revela cuáles son las limitaciones cuando nos referimos a un hombre o cuando nos referimos a una mujer, como categorías cerradas. Implica que debemos de abrirlas, que no solamente las diferencias radican en ser mujer o en ser hombre, sino que además de ser mujer y hombre, ser una mujer pobre, ser una mujer indígena, ser una mujer con discapacidad, viviendo con VIH-Sida, adulta mayor, analfabeta, o de la población LGTBI, etc. Entonces, el tema, tenemos que, por ejemplo, en el tema de la participación política o en el tema del acceso a financiamiento, tenemos que dar esa mirada mucho más profunda a esa diferencia entre hombres y mujeres. No puede ser ignorada. No puede ser ignorada a la hora de que estamos elaborando nuestros planes estratégicos, a la hora de que estamos preparando nuestras estrategias de intervención, a la hora que estamos diseñando un proyecto, debemos de tener en cuenta estos elementos. O sea que el tener esa mirada tomando en cuenta la interseccionalidad, nos hace que nos preguntemos qué tipo de obstáculos tienen las mujeres o tiene la población a la cual la institución por mandato tiene que brindar servicios o productos. ¿Cómo se pueden, de qué manera podemos tener una mirada mucho más amplia? Aquí tengo, por ejemplo, cómo aplicamos un análisis de interseccionalidad, por ejemplo, en el ámbito legislativo. ¿Qué preguntas debemos de hacernos? ¿De qué forma el problema a tratar o las metas definidas en un proyecto de ley son experimentados de manera distinta por los diferentes grupos sociales?
¿Se ha llevado a cabo un análisis situacional entre individuos o entre instituciones? O, por ejemplo, ahora que estamos preparando analizando todo lo que es el tema del presupuesto, que más bien ya finalizó, está por aprobarse, o sea, todo el proceso presupuestario está ya casi finalizado. Deberíamos de preguntarnos, ¿el presupuesto ha sido sometido a consultas participativas y pertinentes por diversos grupos de la ciudadanía? ¿Qué es lo que el Congreso Nacional, qué es lo que desde la Secretaría de Finanzas se ha hecho? Consultar a diferentes grupos, pero también debemos de preguntarnos, ¿se aplicó la perspectiva de interseccionalidad de género en todas las etapas del proceso presupuestario? ¿Tomamos en cuenta las demandas de los diferentes grupos de población? Entonces, las instituciones estatales, ¿cómo podemos aplicar este análisis de interseccionalidad? Las instituciones estatales proporcionan información, estadísticas de género y otros factores relevantes, porque las estadísticas de género son a partir de esas diferencias entre hombres y mujeres, pero también necesitamos otro tipo. Esa información desagregada por sexo también es importante por edad, por nivel étnico, por discapacidad, por nivel socioeconómico, por orientación sexual. Entonces, ¿qué oportunidades existen para integrar las voces y perspectivas de las personas que históricamente han sido marginadas de los procesos de toma de decisión? Cuando hacemos un análisis con un enfoque de interseccionalidad, vamos mucho más allá. Esto podemos decir es lo que subyace o es lo que está en la profundidad de la discriminación. Cuando vamos y buscamos, hacemos esa mirada, encontramos mucho mayor, encontramos mayor grado de discriminación cuando hacemos este análisis. Y vemos que no solamente se requiere hacer ese análisis entre hombres y mujeres, sino como dentro de estos grupos se trate de niños, de niñas, de adolescentes, como dentro de grupos también debemos de buscar este tema de la interseccionalidad. Entonces, ¿qué practicamos? ¿Cómo practicar la interseccionalidad en la manera en que pensamos determina qué hacemos y cómo? Entonces, para poder utilizar la interseccionalidad en nuestra labor, tenemos que tener claridad del tema de la identidad, la igualdad y el poder. Si no tenemos claridad en cómo se distribuye, para poder erradicar la discriminación y el enaltecimiento de lo que es la diversidad en los asuntos del desarrollo para el pleno ejercicio de los derechos, tenemos que analizar con detenimiento nuestra labor. ¿Qué implica el tema de transparencia a la información? ¿Qué implica el acceso, los productos y servicios que tienen que ver con vivienda? ¿Qué implica el tema de los productos y servicios en el tema de la seguridad o la transparencia? Entonces, ¿cómo partimos de tener información que nos permita? Aquí se habla de un enfoque de abajo hacia arriba. Primero tenemos que ver que la gestión por resultado, que eso lo vamos a ver más adelante, pero que es propicio tenerlo en cuenta hoy. La gestión por resultado, el piso básico de la gestión por resultado es ver a la población en su dimensión real.
cómo viven sus vidas hombres y mujeres. ¿Cuáles son esas demandas y necesidades o qué características tiene la población a la cual brindo mis productos y servicios? ¿Y cuáles son los diferentes aspectos que se entrecruzan en este tema? Solo así podemos diseñar estrategias que nos lleven hacia los resultados que como institución tenemos. Entonces, no solamente es viendo, teniendo información desagregada, sino viendo las particularidades que cada uno de los segmentos poblacionales tiene a los cuales brindamos nuestros productos y servicios. Entonces, podemos decir que la interseccionalidad se convierte en una metodología para investigar, para hacer un análisis diagnóstico y se convierte en un trampolín que nos lleva hacia dónde? A una agenda de acciones para lograr esa justicia de género que tanto anhelamos, porque el segundo plan se orienta hacia eso. Es un tercer plan de igualdad que ya nos debe de llevar a lo que es la justicia de género. Entonces, aquí es partir de la premisa que vivimos identidades múltiples, formadas por varias capas, ¿no? Y que se derivan de relaciones sociales, de la historia y cómo se estructura, cómo se da la estructura de poder en nuestras comunidades. Entonces, nos permite la interseccionalidad, nos permite ver las diferentes formas, en que se entrecruzan todos estos elementos para poder realmente lograr la igualdad y la equidad de género y que esto se traduzca en justicia de género. Tenemos ¿de qué manera podemos visibilizarlo? ¿De qué manera podemos llegar a los grupos que históricamente han sido excluidos? ¿Cómo podemos asignar? Entonces aquí se vuelve importante porque en la manera, partiendo de un diagnóstico, es que preparamos las diferentes estrategias de intervención y a las cuales les asignamos recursos. Entonces, la interseccionalidad se convierte de verla como una herramienta que nos permite mostrar qué grupo es el que es mayor afectado o cómo convergen estos diferentes tipos de discriminación y cómo podemos derribar esas bases de la discriminación. Si no hacemos este análisis de interseccionalidad, posiblemente tengamos productos y servicios que no logren el efecto que esperamos, y es lograr una justicia, y en nuestro caso, una justicia de género. Entonces, lo que buscamos a través de esto es fortalecer ese concepto, que es el tema de la interseccionalidad. En el análisis o en el diseño de programas, políticas, proyectos para lograr reducir esas brechas de desigualdad que imperan en nuestro país.
¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien. El otro punto importante en el que quisiera, en el material está ampliamente explicado, y es cómo, qué mirada debemos de tenerla para lo que es la comprensión e intervención en acciones para el tema de la violencia. Entonces, el tema, uno de los modelos de análisis en este proceso y que fue incorporado por la OMS es el modelo ecológico. Aquí, para abordar la violencia, donde se proponen diferentes niveles, cómo debemos de interiorizar, cómo debemos de tener esa mirada mucho más amplia para observar lo que es el tema de la violencia. Es entender que hay diferentes condiciones, diferentes relaciones y diferentes factores que influyen en el comportamiento violento de las personas y por lo tanto los riesgos se incrementan. Entonces, ¿cómo diseñamos estrategias para la prevención de la violencia? Para la prevención de la violencia. Y en esto recogemos todo lo que Heise Lori, o más bien Lori Heise plantea sobre el abordaje de la violencia. Y tiene aquí 4 niveles. Y cómo estos niveles, en estos diferentes niveles, se generan factores de riesgos en el tema de la violencia hacia las mujeres y cómo debemos de ver cada uno de estos factores de manera que interactúan, cómo se interactúan en estos diferentes niveles. Y lo vamos a analizar del centro hacia afuera. El primero Heise lo ubica en 4 niveles. El primero es el individual y tiene que ver con esa carga histórica, esa experiencia de vida de las mujeres, tiene que ver esa historia personal, tiene que ver con el tema de la edad, tiene que ver con el tema de sexo, tiene que ver con el ámbito educativo, tiene que ver con la generación de ingresos, tiene que ver con condiciones que se viven al interior del hogar, o la falta de afecto. Son características que van marcando a las personas, pero que se generan en el hogar, y que tiene que ver con cuáles son los factores de riesgo que hay a este nivel. Por ejemplo, violencia intrafamiliar en la infancia, o padres ausentes, o abuso infantil, o consumo de drogas que se puede dar al interior de los hogares y que van marcando la vida de las personas, de adicciones, posiblemente frustraciones por pérdida de empleo, frustraciones profesionales o fracaso escolar. Todo esto se van dando como unos factores de riesgo y que tienen que ver con las personas. Entonces, luego, como la familia que le llama el microsistema, Heise lo ubica en el microsistema, se van dando conflictos conyugales, ambientes familiares violentos, la socialización que se da al interior de la familia es violenta,
Entonces, esto nos lleva a factores de riesgo de también violentos. Imagínense qué es lo que pasa, cuando hay problemas al interior de la familia. Entonces, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista de género, es importante cómo se conciben y cómo se practican las relaciones y también la jerarquía entre hombres y mujeres, tanto en la familia como en el círculo de amistades, como el machismo, cómo va, o las expectativas, las códigos de conducta altamente sexista y discriminatorio para las mujeres, y van legitimando estos comportamientos violentos, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces esto lleva a riesgos de incremento de la violencia desde el seno de los hogares. A nivel mesosocial, identifica, por ejemplo, problemas que tienen que ver en los ámbitos escolares, en los barrios, por grupo, o situaciones de pobreza, o falta de oportunidades, desempleo, deterioro urbano. Entonces, aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? El tema de asociación con la delincuencia o aislamiento de mujeres y la familia, lo que es el desplazamiento forzado. Aquí hay como 60 colonias, por ejemplo, 60 colonias que van a estar intervenidas por el tema de la extorsión de las maras y pandillas. Entonces, todos estos elementos se convierten en contextos comunitarios en donde se desarrollan los individuos y las familias y se establecen relaciones sociales, ¿verdad? Pero debemos de ver en qué medida esto se convierte en un elemento de riesgo para profundizar los actos violentos y el fomento de una cultura de violencia. Entonces es importante que ampliemos la mirada para estos elementos para poder atender lo que es el tema de la violencia. Y por lo tanto, a nivel de el tercer nivel, que es el macrosocial, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, tiene que ver con acciones mucho más generales. Venimos de lo particular a lo general, en cómo se contribuye a favorecer un clima de violencia. Por ejemplo, las relaciones y los usos de poder, lo que es la violencia estructural, lo que es la violencia institucional o las desigualdades sociales, y el tema de la impunidad. El tema de la impunidad es sumamente importante y es esa capacidad de respuesta que desde el Estado debemos de dar en el tema de la atención a la violencia o la facilidad con que se obtienen armas de fuego o cómo prevalece la cultura de la ilegalidad o cómo o relaciones o tratos corruptos entre los agentes que están llamados a brindar seguridad y justicia en el país, y cuando hay una falta de respeto a todo lo que es la institucionalidad. Entonces esto es lo que genera se convierte en una tierra fértil
en una tierra fértil para proporcionar comportamientos violentos o delictivos, ¿verdad? O el de desobedecer la ley y cómo la violencia hacia las mujeres, se incrementa. En este sentido, es que debemos de tomar en cuenta todo este entorno para poder atender y eliminar la violencia hacia las mujeres y niñas, ¿no? Cómo podemos no podemos ir fomentando, digamos, patrones de comportamiento que se dan en la sociedad. Entonces no debemos de naturalizar la violencia. Ya no nos espanta la violencia. El viernes recién conmemorábamos, ¿no?, lo que es el Día de la No Violencia hacia las mujeres. Entonces, ¿cómo generamos conciencia? ¿Cómo aunamos esfuerzos entre las diferentes instancias estatales para la prevención, para la atención, para la, digamos, la reparación de la violencia en sus diferentes manifestaciones? Entonces, de qué manera aunamos esfuerzos desde las diferentes instancias estatales? Muchas veces se cree que la atención de la violencia solo compete a, por ejemplo, a la Secretaría de la Mujer o a la Secretaría de Seguridad o al Ministerio Público, digamos, a los operadores de justicia, pero atender el tema de la violencia forma parte de todas las instancias estatales, y es ahí que se orienta este proceso formativo, como a través de las acciones que se impulsan las diferentes instituciones podemos tener acciones de prevención, podemos tener acciones de atención o acciones de reparación de lo que es el tema de la violencia. O sea, que ese es el objetivo de todo este proceso formativo, para que como instituciones interioricemos y planifiquemos y asignemos recursos para poder atender el tema de la violencia en nuestro país. No es un problema exclusivo para una o dos instituciones, es un problema que debe de atenderse en la sociedad en su conjunto, y como sociedad que nos compete a cada una de las instituciones del Estado, ¿no? Cómo visibilizamos la información, cómo esto está, el costo que esto tiene es muy alto para el país, entonces debemos de planificar acciones que nos orienten, identificar cuáles son las raíces que generan, cuáles son estos factores de riesgo que generan la violencia, y cómo eliminar estos factores de riesgo, y construir, digamos, acciones que nos permitan atender y reducir o erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas. Tenemos, para finalizar, tenemos todo un marco normativo que está claro en el material de este módulo,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que el Estado de Honduras ha suscrito en el tema de, derechos, en el tema de derechos para las mujeres. Y empezamos el tema de la Convención de la CEDAW, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Belén do Pará, la Resolución 1325, y a nivel internacional. Digamos, estas convenciones, la plataforma de acción de Beijing, que tiene las 12 áreas de preocupación, pero todo este marco normativo internacional ha nutrido nuestro marco nacional, que tiene que ver con las consejerías de familia, que las consejerías de familia se crearon en el 93, la Fiscalía de la Mujer en el 94, lo que son las reformas a la ley, la tipificación de la figura como femicidio, la ley de la violencia y sus reformas, la política nacional de la mujer, el plan contra la violencia, la ley de igualdad de oportunidades y su reglamento en el 2008, la aprobación de la ley en el 2000, la política de género en la MON, y tenemos instrumentos, o sea que tenemos normativa. Lo que necesitamos es cómo aplicamos esta normativa, cómo la tomamos en cuenta en cada una de nuestros planes, políticas, proyectos. Y digamos lo más reciente es, tenemos el segundo plan y vamos al tercer plan de igualdad. Tenemos la ley sobre trata de personas y el plan contra la violencia hacia la mujer 2023-2033, que pronto también será sometido para aprobación. Tenemos un amplio contenido de leyes, políticas y reglamentos para abordar todo el tema de género en nuestro país. Lo que necesitamos es que se ponga en práctica. Así que estos son como los elementos centrales que quería destacar en este primer módulo y dejarlos con un mensaje de Alda Facio. Alda Facio es una jurista feminista costarricense que dice que es importante recordar que el derecho a la igualdad desde la perspectiva de derechos humanos no está sujeto a la realización progresiva, como sí lo están los derechos económicos, sociales y culturales, ni a la disponibilidad de recursos. Ningún Estado puede alegar que no tiene medios suficientes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, o que está instaurando progresivamente el derecho a la igualdad. Este derecho puede y debe ser exigido inmediatamente a los Estados. El derecho a la igualdad es un derecho que nos asiste y que podemos exigirlo de acuerdo a lo que la normativa en la cual tenemos en nuestro país. Me quedo hasta aquí. Son las 12 del día. Damos espacio para comentarios, si los hubiera. ¿No? Nuestra recomendación es que revisen el contenido del módulo. Quisiera hacer una Adelante. Sugerencia. Dígame. Sí, Amparito, mire, como yo soy una persona ciega, siempre cuando esté compartiendo pantalla, tal vez ahí puede hacerle una
ligera descripción de la imagen para poder tener accesibilidad a lo que se está presentando. Por supuesto. Y por luego, supuesto. en el estamento jurídico que estaban mencionando, tal vez incluir a nivel internacional la Convención sobre Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, que hay cierto articulado que toca precisamente la condición de la mujer con discapacidad. Sí. Solamente eso, y muy ilustrativa la charla. Le agradezco mucho y qué pena. Qué pena. No, no se preocupen, si esta es la primera charla, no hay problema. Qué Ya pena, estaba. pero en el futuro vamos a tener Claro, invitadas claro. especiales a y vamos a No me preocupes, si para eso tener estamos, cuidado en ese tema. para caminar juntos. Así es, así es, así es. Muchísimas gracias, don Benjamín. Bueno, ya Lo sabe. tendremos en cuenta. Gracias. ¿Alguien más? Entonces les decía que tienen un video, tienen una infografía corta. Les va a quedar la grabación de esta jornada. Hay un test o un pequeño y corto examen, pero que sí tiene puntos. Participar en esta jornada también tiene puntos. Hay un cuaderno de ejercicios que tienen que hacerlo y que tiene valoración. Y la fecha que las actividades se cierran, hay un foro el próximo domingo. Así que con esto daríamos por concluida la jornada. Nos encontramos en el foro y cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse con Dali o conmigo en el chat. Por ahí nos encontramos. Darle las gracias. Se conectaron 42 personas, un poco más del 50% de las 70 que se inscribieron en el curso. Así que muchas gracias y que tengan un buen provecho.